Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Cien. Flecos pueden llegar a vivir tanto, bueno, necesitan un requerimiento de oxígeno menor e incluso fuera del agua llegan a vivir dentro de 10, 15 minutos. O sea, sales de la escuela y afuera de la escuela hay un señor vendiendo peces, ¿no? A diestra y siniestra. Y tú de, oh, mira, son muy bonitos. Existe por ahí una especie, una especie que es invasora y que se le considera la principal causa de muerte en humanos a nivel mundial. En mi estado hay algunos peces que le dicen panzonas, Ajá, ajá. pero existen panzonas nativas y panzonas invasoras. Me encanta. Muy probablemente a más de uno no le guste la siguiente frase que diré, y me incluyo, pero ¿sabías que muchas de nuestras mascotas tienen efectos negativos en la fauna silvestre y el ecosistema? Güey, estoy. Especialmente aquellas que son consideradas ¡Ay! raras Naranja. o exóticas, que sí, para muchos pueden Me llegar a encanta. resultar sumamente atractivas, y por ello es común encontrarlas en viveros o en tiendas ornamentales, incluyendo, por sorprendente que parezca, a ese inofensivo pececito que seguramente te acompaña en la comodidad de la linda pecera que adaptaste para él. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Edgar de Biólogos Haciendo Cosas para explicarnos el porqué. Hola Edgar. Hola, mucho gusto, chicos. Bueno, Oli, oli. gracias por invitarme primero que nada. Ya tiene rato que no estaba por aquí y pues siempre es bueno volver a participar, ¿verdad? No, gracias a ti por aceptar. Hace un añito que grabamos tanto contigo como con Andy, para que vayan ahí a checar el episodio de Criptozoología Mexicana. Está también muy bueno. Y por supuesto todo el contenido de Biólogos Haciendo Cosas que está muy, 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 muy increíble y recién tuvieron un cambio de imagen increíble. Así que vayan por Sí, allá. Andan. ya hacía falta tener Se algo. nota fresco. Ajá, ya falta tener algo fresco, algo nuevo y propio sobre todo, ¿no? Justo. Justo. Ay, Pero bueno, qué hermoso logo. Lo sigo viendo ahí en las notificaciones y me encanta. Pero bueno, qué vamos a bueno. comenzar. ¿Qué les parece? Y Adelante. primero, con Excelente. una pregunta muy importante que va a abrir, pues en sí el tema del que vamos a hablar el día de hoy, o más que nada del que Edgar nos va a contar. Y es, ¿qué son las especies invasoras? Pues mira, para abordar el tema de las especies invasoras, se necesita conocer, bueno, desde mi perspectiva, se necesita conocer ciertos conceptos básicos bastante importantes, como lo son especie invasora, especie nativa, especie introducida y, por supuesto, entre otras, ¿no? Pero son como que las principales. En este caso vamos a empezar, pues, de mayor a menor. Empezamos desde, pues, ¿qué es una especie nativa, no? Como sabemos, una especie nativa es cualquier organismo, ya sea planta, animal, bacterias e incluso virus, que pueden, bueno, que pertenecen a la zona en concreto donde la encontramos. Pueden ser, por ejemplo, algún pez que solo encontramos en el río Lerma, el río Balsas en México, y que pues su área de distribución natural es ahí. Esto puede aplicar para cualquier organismo, aves, peces, lo que sea. Una especie invasora, perdón, una especie exótica, eh, es un organismo que se encuentra fuera de su área de distribución natural. Este concepto se le aplica principalmente a especies como lo son mascotas, que sirven como mascotas, o que son introducidas con algún fin, pero que no se han podido establecer en el nuevo hábitat al que llegan y que no se han podido establecer o crear poblaciones autosustentables. De ahí deriva lo que es una especie invasora. Una especie invasora es una especie exótica que ya pudo establecer poblaciones en este nuevo hábitat al que invade y se le ha determinado, se han estudiado, se han concluido que causan un impacto negativo en el nuevo ecosistema. Existen muchos impactos y pues los vamos a ir platicando a lo largo de esta pequeña charla. También tenemos lo que son
el término de introducción. Una introducción, como su nombre lo indica, es cuando por condición, ¿cómo decirlo? Con un fin comercial, con un fin ornamental, se lleva una nueva especie a un nuevo ecosistema. A eso se le conoce como introducción. Ya me robó la pregunta. ¿Qué me ibas a preguntar? Te la puedo Justo contestar. eso, lo de cómo es que son introducidas. Ah, pues mira, Entonces, sí, lo de las introducciones tiene muchísimas implicaciones, ¿eh? No creas que nada más es, ay, ya, así como lo mencioné muy vagamente. Esa es una información muy general, lo vamos a ir ahondando más conforme vaya la plática, pero sí, o sea, la, los métodos de introducción son muchos, aunque los principales son cerca de 3 4 que vamos a ir platicando y que pues son interesantes porque hay mucha gente que no sabe de este tipo de introducciones, por así decirlo, de estos métodos de introducción. y por ejemplo, dentro de estos métodos de introducción, ahorita estamos viendo como la, entre comillas, nocividad de estas especies ajenas al ecosistema o a esa parte del ecosistema, pero ¿hay alguno que que resulte benéfico? Buena pregunta, ¿eh? De hecho, recientemente es un debate, ya que muchos científicos tienen por así decirlo, tienen diferentes puntos de vista. Este tema, al ser relativamente actual, se siguen investigando todavía diversos factores. En este caso, pues el tema tiene cerca de 60 70 años y se han estado investigando lo que mencionas, los beneficios de las especies invasoras. Las especies invasoras se podría decir que tienen ciertos beneficios, pero tienen más perjuicios que estos, ¿no? Un beneficio, por ejemplo, bueno, un ejemplo que en un artículo, no recuerdo el nombre en este momento, se los paso despuesito, leí, es que se hace una tabla de comparativa donde se ponen diversos ejemplos de una especie nativa invasora que tiene un efecto sobre diferentes ámbitos, ya sea un ámbito ecológico, social o económico, y este ámbito, bueno, contemplando lo que es el impacto ecológico de la especie y el beneficio en esos diferentes ámbitos, se establece si la especie es benéfica o no. Un ejemplo es algún árbol invasor de pino, por ejemplo, el cual tiene grandes poblaciones en una zona boscosa. Se le considera que es perjudicial por el hecho de que pues reduce lo que es la biodiversidad biológica, pero aumenta, por así decirlo, la frecuencia de los incendios, ya que pues es un árbol que es muy frondoso y aparte que tiene mucha densidad, pues es más propenso es más propenso a que haya incendios, ¿no? Pues perjudicial por esa parte de que hay más incendios, pero es benéfico por la parte de que ayuda a lo que son llamo- a diferentes hongos que se alimentan de material vegetal ya calcinado, pirofitas, perdón, ajá, exactamente, para hongos pirófitos y para organismos pirófitos. Todos estos, ahí se le puede considerar un que tiene ese beneficio. Se establece esta tabla, se analizan los dos y se le considera, en este caso, como una especie benéfica, pero tiene un impacto. Y otro caso es, por ejemplo, una especie de ave que es introducida a un nuevo ecosistema y que causa pues depredación de insectos, que atrae enfermedades para otras aves, pero esos serían sus perjuicios, sus desventajas. Pero por la parte de los beneficios, por ejemplo, es importante porque es bonito verlos de forma en el sentido ecoturístico. Por ejemplo, es un ave muy bonita de ver para personas apasionadas de lo que es la, la observación de aves. Y entonces se establece esta tabla y se comparan lo que son el beneficio con la desventaja. Y en este caso sería una especie perjudicial. ¿Por qué? Porque afecta al ecosistema, pero beneficia a un sector ecoturístico. ¿Y que tiene más valor? Pues un sistema ecológico. Así que a esta especie se le consideraría perjudicial.
Mira, yo no había pensado en eso. Pensé que si hacía daño o perjudiciaba de alguna forma, ya, pum, lo ponías como invasor. Y Es entre que, estas, ajá, ajá, no, dime. ajá, justo te quería preguntar que entre estas desventajas, bueno, no desventajas, sino los problemas que pueden causar las especies invasoras, ¿cuál considerarías que es como el más dañino al ecosistema? Pues no podrías clasificarlos porque un problema acarrea a otro. Las especies invasoras, cuando son introducidas, pueden cambiar la dinámica de los ecosistemas. En este caso, no sé, pues ya que el tema es sobre peces, hablemos sobre peces. No, por ejemplo, Pterigoplectus pardalis, conocido como limpiavidrios, pez diablo o pleco. Este pez fue introducido hace aproximadamente unos 40, 50 años como pez ornamental, como se le considera pues ciertamente, en cierta medida atractivo para los para los aficionados de la acuacultura y y pues la gente no tiene el conocimiento de que llega a crecer mucho, crece aproximadamente desde 40 hasta 50 centímetros. Es un pez muy grande y además tiene una coraza ósea muy dura, la cual es casi imposible de penetrar por peces de lo que son los cuerpos dulceacuícolas de México. Bueno, este pez lo que hace es que cuando va a desovar, cuando va a tener crías, lo que hace es que crea, bueno, hace agujeros, hace diversos orificios en lo que son las paredes de los cuerpos de agua. En las orillas de, por ejemplo, de un río, hace los orificios y pues sabemos que estos peces no nada más es uno, son muchos. Y al ser, por ejemplo, muchos agujeros para los distintos órganos, los distintos miembros de esta población, la pared o la orilla se va debilitando y cambian lo que es el cauce del río, cambian lo que es la dinámica y el movimiento del río, ocasionando que pueda haber un desbordamiento de estos ríos y que se creen nuevos afluentes. Esto puede ser, como pues, podremos decirlo, puede ser, es perjudicial porque lo que pasa es que alteras la dinámica de ese ecosistema que ya se estableció durante millones de años y puedes ocasionar y causa problemáticas hacia las especies nativas que ahí viven. Por ejemplo, no, la corriente se vuelve, no sé, más fuerte, evita que algunos peces puedan nadar libremente, se crean barreras biológicas, barreras físicas, perdón, que los peces no pueden transitar libremente, puede haber una disminución en el nivel del río porque pues se están creando dos afluentes, también la disponibilidad de recursos, o sea, muchas cosas. Es una cadena de desventajas que se va yendo una tras otra. Por ejemplo, no podemos decir que una especie invasora solamente causa un impacto y ya, sino que se tiene que analizar todavía muchísimo más porque estos peces, bueno, perdón, porque estas especies eh, desencadenan una serie de problemas más allá de lo que podemos incluso nosotros observar. Bueno, Como una hablamos un cadenita. poquito de las afecciones. Ujú. Entonces, bueno, ahorita comentabas acerca de esta especie que es justamente del pez limpiavidrios, yo lo conocía como besucones. Los besucones. Este, pero en sí, ¿qué son los peces de ornato? ¿Cuál es como esta diferencia con, ahora sí que el resto de los peces? O si es que tienen otra clasificación estos peces. Pues miren, vamos entrando ya a este mundo de lo que es la ictiología. Los peces de ornato se le consideran a cualquier pez que se utilice con un fin de decoración o un fin de mascota. Puede ser que tengamos un pez de ornato que viene de otro país, pero no necesariamente significa que va a ser invasor. En este caso, lo que pasa es que los peces invasores que encontramos, por ejemplo, que se utilizan como ornato, son peces que eran mascotas, se liberaron de X o Y forma y
que pues pudieron establecer sus poblaciones y ya crecer y convertirse en invasores. Los peces de ornato pues los encontramos en cualquier lado, la verdad. Recuerden que los peces tienen esta capacidad de que pues no es una cría por cada temporada reproductiva, sino pues, dependiendo de la especie pueden ser desde 20 hasta más de 100 en el caso de peces de agua dulce, ¿no? Estos peces normalmente se crían en granjas piscícolas, se utilizan para diferentes, estas granjas piscícolas los utilizan para diferentes fines. Puede haber granjas piscícolas para consumo o granjas piscícolas para ornamento, ornamentales. Normalmente los peces de consumo son peces que tienen mayor cantidad de carne, que son grandes, que son fáciles de criar. Por otro lado, los peces de ornato son peces más vistosos, que tienen colores más llamativos y que a su vez tienen, pues, quizá un poquito más de dificultad para criarlos, pero pues tampoco es como que no es como si fuera una técnica muy difícil. Debe tener cierto cuidado, pero sí son muy fáciles de reproducir también. De hecho, para que un pez de ornato sea cada vez más valioso, se tiene que ir eligiendo, se hace lo que es la selección artificial. Se van eligiendo los peces más bonitos, los más vistosos, los más grandes, los de color más llamativo, los que tengan las aletas más grandes, por ejemplo, y estos peces se van reproduciendo entre ellos, posteriormente se va creando una nueva genética y estos peces se venden a mayores precios y es por eso que tenemos tan gran variedad de peces de ornato invasores. De hecho, muchas veces pasa que no sé, en un río, en un cauce, lo ves y tú dices, ah, pues es esta especie. Y al rato encuentras otro que pareciera ser la misma especie, pero tiene como que ciertas diferencias. A final de cuentas, es otra genética, pero sí es una especie. Algo que nos ha pasado mucho es que bueno, he estado colaborando en un proyecto de erradicación de una especie invasora, de un artrópodo invasor, que es el langostino australiano. No sé si lo conozcan. He escuchado hablar de él, pero no he visto imágenes, pero sí he visto como por ahí posts de la problemática de los langostinos australianos. Es como si fuera una langosta más pequeña, es como una combinación entre langosta y cangrejo, de colores muy llamativos, ¿no? Bueno, durante esta colecta también hacemos colecta de peces. Y en esta colecta de peces hemos encontrado infinidad de especies de ornamentales invasoras que muchas veces los compañeros tienen como que dificultad de identificarlos porque tienen o pigmentaciones muy raras. Por ejemplo, hay híbridos también que presentan coloraciones muy diferentes a como se supone que deberían ser normalmente. En mi estado se tiene lo que es la guía de peces de agua dulce y esta guía te muestra una imagen y te dice como que información muy general de estas especies. Si llevas esa guía a campo, colectas peces, no vas a poder identificar qué tipo de pez es, a menos que te pongas así muy meticulosamente a verlos, porque la pigmentación, por ejemplo, es un factor muy importante y es muy variable. Además, también depende del tamaño y entre otras condiciones genéticas que se han ido buscando o que se han ido consiguiendo a lo largo del tiempo. Así que es una mezcolanza ahí, ala. Sí, o sea, es una problemática muy, bueno, mejor dicho, es un tema muy grande, ya que, pues, en el caso de las especies invasoras, una problemática también muy importante es lo que es la hibridación con las especies nativas. O sea, que especies invasoras se mezclen con especies nativas y que creen un híbrido que pues tiene ciertas combinaciones de cada uno, se le haga más fácil adaptarse y pueda establecer poblaciones. Es un mundo de posibilidades, la verdad, y pues se ha visto mucho, como mencionaba anteriormente, con peces nativos
y sobre todo peces de ornato. Ok. Y aquí en México, ahorita que mencionas sobre estas guías en tu estado, en este caso, imagino que deben de haber en la mayoría de los estados de México, pero me imagino que sí existen peces invasores, por lo que nos comentas. Pero me gustaría que nos dijeras si realmente esta afirmación que estoy haciendo es real y si conoces algunos ejemplos, como el del que mencionaste del plecos, de estos peces invasores en la República Mexicana. Claro, mira, en en el país hay diversas especies de peces invasoras, o pues, digamos ictiofauna invasora, que se le considera que son peces que los vas a encontrar en cualquier cuerpo de agua dulce de México. Los principales son la tilapia o mojarra. Son diferentes, son peces que son utilizados para consumo. Todos lo hemos consumido, yo lo he consumido, mucha gente la conoce. Se lo enseñas en un frasco de una colección y te dicen, no, pues no lo conozco. Le dices, ah, pues es mojarra. Ah, entonces sí la conozco. Estas especies son dos principalmente. Es Oreochromis niloticus y Oreochromis mozambicus. Estas especies son originarias del continente africano y se trajeron aproximadamente por los años 70, 60, 70 para producción acuícola y que los pescadores tuvieran algo que extraer y sacar un beneficio económico. Anteriormente en México se caracteriza por tener una diversidad de peces bastante amplia, pero sobre todo en lo que son en la zona céntrica de México, se caracteriza porque en los cuerpos de agua encontramos peces de pequeño tamaño, sobre todo peces godeidos, que llegan a medir desde 4 centímetros, 10 centímetros, y el godeido más grande en México que se ha encontrado, me parece que son en los estados del norte, llega a medir como máximo 20 centímetros, 24 centímetros. Y este pez, pues, está en peligro de extinción. Y estos pececitos no son muy carnosos, que digamos. De hecho, estos peces se les llega a confundir a veces porque son parecidos a otros peces invasores también, o sea, en cuanto a tamaño y a morfología. Son familias muy diferentes, pero en cuanto a tamaño y morfología son muy parecidos con otros peces invasores como lo son las panzo, pero perdón, o mencionarlo en nombre común. Es que por estado va variando cada nombre común, ¿verdad? Pero Las panzonas, ibas a decir. es que sí, es que se les conoce como panzonas a algunos en Ajá. diferentes estados, o si no como charales. Ah, Esa es los la, charales. ese es el nombre común, como que mucha gente los identifica. Sí, ¿Se les dice panzonas? En algunos lados, en mi estado, hay algunos peces que le dicen panzonas, Ajá, ajá. pero pues, existen panzonas nativas y panzonas invasoras. Me encanta. Sí, o sea, es un mundo de posibilidades. Bueno, como mencionaba, estos peces, los nativos, son muy pequeños, llegan a tener esos tamaños muy pequeños, y fue por eso que se introdujo pues, principalmente lo que es la mojarra, porque pues para que tuviera más carne, para que tuviera un beneficio económico mayor, y eso desencadenó la invasión por parte de estos cíclidos, de estos peces originarios del continente africano, los cuales tienen un comportamiento bastante agresivo, la verdad, un comportamiento muy, muy, muy agresivo, son muy territoriales y tienen, pues, lo que en el estudio de las especies invasoras se le conoce una característica de, de invasión. En este caso, lo que es que son generalistas. ¿Qué significa esto? Que se alimentan de lo que sea. Estos peces acostumbran comer del forraje, del suelo, del cuerpo de agua, y comen todo lo que encuentran, pueden ser desde pues, insectos, peces, algunos, un poco de materia vegetal, e incluso se han llegado a registrar casos de canibalismo. Estos peces pues son muy agresivos y además o sea, son un caso muy específico, ya que estos peces tienen
muchas de las características principales para considerar exitoso un invasor. Para que se le considere exitoso a un invasor, debe tener una dieta generalista, que se alimente de lo que sea, que deben tener un alto índice de reproducción o que lleguen a una madurez sexual muy rápido, que también lo tienen, que tengan un comportamiento agresivo y que las condiciones físico-químicas del agua no sean un impedimento para ellos. En este caso pueden estar en temperaturas desde los 18 hasta los 28 grados. Es un rango muy grande. Tú dirás, pues son 10 grados nada más, pero hay peces que no soportan hay peces nativos que no soportan un cambio de 1 grado, 2 grados de temperatura. Y estos peces son 10, es una barbaridad. Ahora imagínate, tener esas características y que cada cierto tiempo mucha gente los esté reintroduciendo para que, pues, en sus propias palabras, no se acabe, pues, es una problemática bastante, bueno, perdón, es un caso bastante particular. Y es por esto que se han vuelto invasores, pero cañón. Ala, Justamente ahorita el comentario que hizo Edgar describiendo a las especies invasoras, no sé si fui la única que hizo como esta creo que yo también. extrapolación de pensar, "Mm, identificada quedé". Bueno, no sé si fui la única loca que dijo, creo que los seres humanos podríamos ser considerados una especie invasora muy, muy invasora. No sé qué Pues, opinan ustedes. mira, siempre que se habla de especies invasoras, de hecho es un buen comentario, ya que siempre que se habla de especies invasoras, mucha gente utiliza ese comentario de que, pues, si esa especie es invasora, el humano lo es más, ¿no? Y pues en cierta parte tienen razón, no podemos decir que están equivocados, tienen razón porque pues los humanos ya se volvieron cosmopolitas, o sea, los encontramos en todo el mundo, pero recuerden que los humanos son los únicos organismos que hacen algo para tratar de frenar o de reducir su impacto. La, una especie, por ejemplo, un animal o una planta o cualquier otro organismo que no sea un humano, no se preocupa por si está haciendo un daño o no, simplemente busca la forma de sobrevivir y lo hace a cualquier método. En este caso, como les menciono, los humanos buscan cómo tratar de reducir ese impacto y eso es lo que como que llega a diferenciar. Es por esto que es muy importante que se le dé a conocer esta información e incluso que se le plantee esto que les estoy diciendo a las demás personas para que no piensen que los que estudian en esta área están en contra de pues, otros organismos, claro está, ¿no? Porque muchas veces se han llevado a cabo planes de erradicación de estas especies y es muy, ¿cómo decirlo? Muy controvertido, es muy controversial, ya que pues erradicación es prácticamente eliminar o pues quitar, sin decir una palabra, bueno, no, sin sonar tan alarmista, pues matar a estas especies para reducir pues sus poblaciones y que el impacto ecológico sea menor. Esto se hace con infinidad de organismos. Como les mencionaba, el proyecto de langostinos donde he estado, se hacen con peces, se hace con mamíferos, con aves, con insectos, o sea, con todos este tipo de organismos se ha hecho. En el caso de los peces, se ha hecho programas de erradicación del limpiavidrios o de la besucona, dirán ustedes. Este pez lo que tiene es que al tener una coraza muy dura, los pescadores lanzan sus redes con la intención de pescar tilapia, que de hecho los peces diablo, los plecos, desplazan a la tilapia, o sea, una especie invasora que desplaza a otra invasora, es muy interesante, ¿no? Lanzan sus redes y al momento de sacarlas, los peces se quedan enredados y destruyen las redes. Así que es una pérdida económica que se ha hecho, que se hace en planes de erradicación, se toman esos peces, se capturan, se sacan, pero pues, también hay otra problemática ahí. Se sacan, pero como nadie los quería, pues se echan a perder, atraen insectos pues, no muy agradables,
generan enfermedades y un mal olor. Así que lo que la gente, lo que las instituciones recomendaban a los pobladores es, pues, cómanselos, utilícenlos, y pues así fue. En diversas partes de México, estos peces ya no se consideran una plaga como tal, no ecológicamente, sino económicamente, ya que se utilizan, se extraen y la carne que tienen, la carne, que es poca, pero tienen, la gente lo consume y la coraza ósea se seca, se muele y tiene una gran cantidad de una cantidad de proteínas inmensa, ¿eh? O sea, son muy nutritivos. Se utilizan para colocarse en harinas, por ejemplo, para realizar repostería, o se utiliza como alimento para otros peces. O sea, siempre hay como, sí hay como una alternativa, pero es cuestión de buscarla, establecerla bien y que estos planes funcionen, porque los planes de erradicación en el caso de las especies invasoras tienen no diría alto índice de fallo, de no éxito, pero sí son como que son muy contados los que son exitosos, ya que pues implican un gasto económico bastante alto y además una inversión de tiempo todavía más alta, muchísimo. Ala, yo me acuerdo que me gustaban mucho estos flecos. Y cuando era niño y tenía mi pecera, ahí con mis pececitos, yo le decía a mi papá, compra de estos, yo le decía Plecostomus. No sé si ese es el género o algo, no sé. De Yo lo hecho, conocí sí, así. bueno, anteriormente era el género, ¿no? Ah, mira. Y de hecho, son como que sinónimos, Pterygoplichtis pardalis y y Postomus plecostomus. Plecostomus y Ah, Postomus. La verdad no me acuerdo, siempre se me va. Estos, es un cambio de orden, de grupo. Fue un cambio de grupo y pues se le cambió el nombre también. O sea, eso siempre ha pasado con muchas especies. Se les cambia el sí. nombre científico, pero pues sigue siendo la misma. Y con Mm, respecto a lo que mencionabas de, de los niños, bueno, de que a los niños les venden estos peces, no te voy a mentir, a mí también me lo aplicaban. Tú sí. llegas, o sea, sales de la escuela y afuera de la escuela hay un señor vendiendo peces, ¿no? A diestra y siniestra. Y tú de, oh, mira, son muy bonitos. Se aprovechan de la curiosidad de los niños Ah, y los venden, pero pues no se les dan indicaciones. Dices, tú has tenido plecos. ¿Qué les pasaban cuando ya no los querías o ya no los podías tener? ¿Los regalabas? ¿Los tirabas al agua? pues la O, mayoría se me moría. Y eso pensé por dos, justamente. Sí, Nunca me porque duraron tanto. yo veía en los acuarios donde íbamos a comprar los pececitos, que luego tenían unos grandotes, así, gigantescos. Como ahorita dices, ¿no? Que casi 50 dije, ala. Y dije, algún día va a crecer así, voy a comprarle una alberca. Yo hacía mis cosas de niño, ¿eh? Pero por lo regular se me morían. Y ahí lo que dices tú, ¿no? De que muchos peces, por un grado de temperatura que le subías, ya valían que eso. Era como de, mm, no. pues Pero sí. ve, a mí me pasaba algo muy, no diría curioso, pero sí sería como que una situación. Yo, la verdad, a mí me gustaban mucho los peces desde niño, pero no era como mucho de informarme. Y pues por esa edad no piensas en informarte científicamente o que se necesita para pues, tener una condición de vida buena en tus mascotas, ¿no? Yo llegaba, tenía mis peces, tenía guppies, goldens, tenía charales y tenía pues, los flecos. Pasaba que, no sé, la bomba fallaba, se desconectaba, se iba la luz, X o Y cosa, y morían todos, menos los flecos. Eso se debe a que, pues, los flecos pueden llegar a vivir tanto, bueno, necesitan un requerimiento de oxígeno menor, e incluso fuera del agua llegan a vivir dentro de 10, 15 minutos. En mi caso, yo nunca liberé peces. Yo, pues, si sobrevivían, pues, me los quedaba hasta que llegaban a fallecer, y pues, ahora ya sabemos que está mal, pero pues, en ese entonces no pensaba en eso. Pero mucha gente lo que hace es que si ve que ya no puede tener una mascota, o que les pasar esto, por ejemplo, que le mueren todos menos uno, pues dice, no, pues ya mejor lo libero, ¿no? Los métodos de introducción son varios.
intencionalmente, puede ser inintencionalmente y pueden ser incluso accidentalmente. Por ejemplo, pues una intencionada es que tú vayas y liberes inintencionalmente sería de que tú vayas y liberes al pez porque no conoces y pues no sabes que estás contribuyendo a lo que es una invasión. Una forma intencionada es que vayas tú, y esto pasa muchísimo, ¿eh? De hecho, se nota cada rato, cada vez más en, por decirlo, en campañas electorales, que mucha gente va, libera peces para quedar bien con con los pescadores, con las poblaciones de pescadores, pero lo que no saben es que están causando un impacto ecológico bastante grande. Van, liberan, pues, tilapia sobre todo, que es lo más común, las liberan y ya es pues una introducción. Y no liberan uno, dos, tres, cuatro. Yo he sido parte, bueno, yo he estado presente en ese tipo de actividades, he visto y liberan desde 10,000, 50,000 hasta 100,000 pesos. Así, en una nada más. Estos peces, obviamente no todos llegan a establecerse, pero pues sí es un número bastante grande. Existe una ley acuñada por Robertson en los 80s, 90s aproximadamente, que dice que de todas las especies introducidas, solamente un 10% se llegan a establecer. O sea, de todas las especies que se llegan a introducir así de manera intencional o inintencional, solamente un 10% se llegan a establecer y se vuelven invasoras. Pues todas las especies que hemos visto, todas las especies que vemos que ya se consideran invasoras, son solamente el 10% de todas las que de todas las que se han introducido. O sea, son muchos, la verdad. Tenemos también lo que es la introducción accidental. Esto pasa principalmente cuando una, un, llevas una especie de un punto a otro sin que te des cuenta. ¿Cómo pasa esto? Es que tú te lleves, por ejemplo, vas a un cuerpo de agua, vas a un cuerpo de agua y te llevas, no sé, pues, que el bote, hay mucha gente, bueno, pasa mucho que mucha gente traslada sus botes, que llegan a tener botes, los trasladan de un cuerpo de agua a otro, de un cuerpo de agua a otro, de un cuerpo de agua a otro, y no se dan cuenta que dentro bueno, dentro del vehículo pueden albergar algunas especies. Este es el caso de, pues, un molusco, que es el mejillón dorado, que es un mejillón asiático, que se ha transportado principalmente por lo que es buques de carga. Estos buques de carga, para que cuando no llevan carga, cuando no llevan carga, tienen que subir lo que es agua de mar para compensar más o menos el peso y no se habían dado cuenta que al almacenar esa agua estaban transportando organismos de un punto a otro. Ese fue el caso de este tipo pues, de organismos. En peces casi no pasa porque pues recordemos que los peces necesitan un flujo constante de oxígeno y no puedes tener almacenados pues un pez en un contenedor sin que pueda haber oxígeno disuelto en el agua. Pasa principalmente con organismos que pueden tolerar una disminución de oxígeno bastante drástica. E incluso ha pasado, por ejemplo, con mamíferos. Un caso muy conocido es el de la rata negra, la rata europea, que pues como sabemos, en 1500, 1600, hubo expediciones por diferentes partes desde Europa hasta América y otros continentes. Y dentro de estos buques de carga o dentro de estos barcos iban estos mamíferos, estos pequeños roedores, y se transportaban de un continente a otro. Es por eso que pues, se convirtieron en invasores y de hecho es una especie considerada dentro de las 100 especies más invasoras según la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta asociación, tiene un listado de 100 especies alrededor del mundo que son invasoras
y pues hay un buen de especies que conocemos dentro de ahí. Este es el caso de, como les menciono, las ratas, que también transportan enfermedades. O sea, son muchos casos, ¿eh? Y algo que también, algo que se me pasaba a mencionar y que ahora estoy mencionando, son las enfermedades que estas especies invasoras llevan. No sé si han escuchado de algunas enfermedades que estas especies puedan trasladar. Pues creo que no, pero pues me Pues justamente imagino. la más famosa la acabas de mencionar, ¿no? Que es Ah, bueno, la peste negra que trajeron las ratas. Existe por ahí una especie que es Ujú. invasora y que se le considera la principal causa de muerte en humanos a nivel mundial, ala. ¿Cuál? el mosquito. Ah, Jessica. El mosquito Aedes aegypti Ujú. es una especie invasora originaria del continente africano, el cual, como sabemos, es vector de enfermedades que han tenido, pues, que aumenta, ¿cómo decirlo?, la mortalidad en humanos, como es el Zika, el chikungunya, el dengue, la malaria incluso, entre otras enfermedades. Y esta especie, pues, se le considera como, pues, una de las especies invasoras de mayor importancia en el mundo. Y no solo se va a insectos, ¿eh? También hay mamíferos que transportan enfermedades. Existen moluscos, también existen, pues, aunque no lo creamos, existen virus y bacterias que son invasoras también. Y pues como estamos en este caso, en el caso de los peces, existen también peces que transportan, si no bien enfermedades, hacia nosotros principalmente, y enfermedades hacia otras especies de peces, y en el caso de los humanos, transportan lo que son parásitos. Estos parásitos, pues, pueden llegar a ser, llegan a ser de importancia médica, ya que mucha gente no conoce que estos parásitos existen y consumen el pez. Muchas veces pasa que la gente va a un lugar de atractivo turístico por la pesca o cosas así, y ocurre que te sacan el pez directo del cuerpo de agua, sin antes tener un proceso de limpiado o de esterilización, cualquier otro tipo de cosa, y sin que te des cuenta, puedes estar consumiendo larvas o quistes, huevecillos de estos parásitos, e incluso pues bacterias, y te puedes enfermar, puede pasar muchas cosas, e incluso pues te puede llegar a ocasionar la muerte. Ojito con la banda que tiene esas prácticas, porque eso es mucho, es una actividad turística que atrae una cantidad impresionante de gente. El hecho de que vas tú a X o Y cuerpo de agua y pescas tu pececito y te lo cocinan, y es como, creo que no siempre lo piensas, el hecho de que puedes llevar bueno, que puede acarrear ciertas cosas que pueden llegar a ser patógenas para ti. Y algo que me causó bastante curiosidad ahorita que estabas mencionando justamente los mosquitos, que creo que es una pregunta medio random, y es, sí, los mosquitos son considerados una especie invasora, pero ¿tienen un hábitat natural? O sea, por así que, ¿dónde deberían estar los mosquitos? Si es que tienen un Pues mira, sistema, vaya. todos los organismos que existen todos los organismos invasores que existen en el globo, todos tienen un hábitat de origen. Lo curioso es que muchas veces estas especies invasoras pueden ser invasoras en cualquier otra parte del mundo, pero pasa muchas veces que en su hábitat natural están en peligro de extinción. O sea, es como que contraproducente, ¿no? Que no le gustó su casita, dice. Exactamente, así mero, así pasa. Los mosquitos son originarios del continente africano y sirven para alimento de otros organismos, llámense murciélagos, anfibios, reptiles, e incluso también se llega a ver de que peces llegan a alimentarse de las larvas de estos mosquitos, ya que estos mosquitos, pues,
tienden a dejar lo que son sus huevecillos y posteriormente sus larvas en cuerpos de agua. Los peces se alimentan de esos. Un caso muy curioso es que el Pterigoplectis pardalis disyuntivus, el Pterigoplectis pardalis y el Pterigoplectis disyuntivus son originarios de la cuenca del Amazonas. Estos peces son alimento principal para algunas especies de nutrias, para algunas aves y para cocodrilos, para pues, reptiles grandes, ¿no? Estos peces son muy importantes en su dieta, ya que les proporcionan, pues, además de pues, un alimento, una gran cantidad de proteína. Y curiosamente, estos peces en su hábitat natural se han visto amenazados el, ¿cómo se dice? Por la contaminación, por el uso excesivo de estos recursos e incluso por la minería. Y estas poblaciones van reduciéndose hasta llegar al punto de ser invasores. De hecho, también una problemática que puede, mejor dicho, un factor que llega a causar la disminución de las poblaciones de estos peces es que en su hábitat natural la gente se los come. Las poblaciones aledañas a esta cuenca del río, la gente se los come y pues reducen sus poblaciones. Es bien curioso cómo no, cómo en su hábitat natural están a punto de desaparecer, pero en otras partes están causando problemáticas ecológicas medioambientales bastante graves. Y para dar como una conclusión a toda esta problemática de las especies invasoras, que claramente ahorita lo enfocamos pues a los peces, porque pues eres un experto en peces, pues, acá el ictiólogo, el Edgar, por si no lo sabían, ojito. Pero para darle una conclusión, ¿qué podemos hacer? Primero, nosotros como individuales, incluso estando desde detrás del celular o no teniendo tanto contacto, y también qué se podría hacer quizá a nivel nacional como estos programas que dices, pues para el control de estas especies invasoras. Pues mira, algo que siempre se menciona en la literatura, que otros expertos recomiendan, y que yo también recomiendo, es la prevención. La prevención de la introducción de especies exóticas, ¿no? Por ejemplo, yo como persona que tiene mascotas exóticas, pero ya no las puedo tener, pues lo recomendable es que me informe. Si bien si se te hace pesado ir con un experto, si no conoces algunos, cualquier cosa, está el Internet. Internet es una valiosa herramienta para que nosotros nos informemos y tengamos acceso a la información de esa especie que estamos a punto de tomar una decisión con ella y posteriormente nosotros sepamos qué hacer. En el caso de los internautas, que pues puede que no tengan mascotas, pero quieren apoyar un poquito la causa, es pues prestando sus servicios, compartiendo la información, explicándole a la gente que probablemente no sepa, explicándoles el por qué no está bien liberar estas especies y qué se puede hacer en caso de que pues ya lo hayas hecho. En el caso de que ya se, bueno, como menciono, la prevención es lo más importante, pero en el caso de que ya se haya hecho una liberación, ¿qué podemos hacer? Pues informar a la demás población todavía de que ya no lo haga y si podemos conseguir ah, sacar un provecho de esta especie, es todavía mejor. Si vemos por ejemplo, una especie que está proliferando mucho y nosotros podemos sacar algún beneficio, mm, ¿qué más? Bueno, no está de más intentarlo. Denle una oportunidad. El pleco no sabe mal, la mojarra, pues, todos lo comemos, los charales, los guppies, bueno, los charales principalmente, tampoco saben mal, consíganlos, dénselos de comer a sus gatos, cualquier cosa, o sea, a sus mascotas. Lo importante es sacar un provecho, porque tampoco es como que, desde mi punto de vista, claro está, cada quien tiene su punto de vista, expertos tienen un punto de vista y otros otro, es que no se le sacrifica un animal nada más porque sí.
sino que hay que tratar de sacar un provecho para que su sacrificio no sea en vano. Bueno, eso es lo principal para mí. En el caso de lo que es tratar de darle una solución al problema, ya es un poco más difícil, porque esto implica pues mucho tiempo y todavía muchísimo más dinero, del cual no todos contamos con eso, e incluso los programas de erradicación del gobierno son muy pocos, ya que pues muchas de estas especies tienen un valor económico que podrían afectar si nosotros tratamos de hacer algo. Lo que se puede hacer es llegar a establecer un acuerdo entre distintas instituciones, tanto instituciones ecológicas, económicas, entre otras, para llegar a un pacto en el que haya zonas en las cuales se apliquen programas de erradicación y otras que se utilicen específicamente para seguir generando ingresos. Un caso muy conocido aquí en mi estado es en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, el cual son un conjunto de pequeños cuerpos de agua en el que se ha introducido una especie de trucha nativa de Estados Unidos y de Canadá, que se le conoce como trucha arcoíris, con Corinthus micis, es el nombre científico. Esta especie ha sido introducida en estos cuerpos de agua y afecta a las poblaciones de peces nativas y del ajolote endémico de Morelos. En el estado de Morelos tenemos un ajolote, Ambistoma velassi, si mal no recuerdo, la cual se ha visto afectada por esta especie de trucha, ya que esta trucha es carnívora y tiene un tamaño de entre 40 centímetros más o menos. Y pues es muy importante bueno, es importante erradicar esa especie para conservar lo que son estas especies nativas y endémicas. ¿Y qué se ha hecho? Pues del conjunto de lagunas, que me parece que son 7, aproximadamente 5 se han establecido como reservorios de esta especie y la trucha que se encuentra ahí se extrae y se le da incluso a los pobladores, o sea, no se desaprovecha, se extrae, se le da a los pobladores y en las otras dos que no están totalmente conectadas, se les dejó a los pobladores para que sigan produciendo la misma trucha y no haya una pérdida económica. O sea, debe llegarse a un equilibrio, ya que pues no es muy factible eliminar una especie de un lugar, no es muy factible y además es muy difícil también. Pues, ya saben qué hacer. Si, si no pueden ir a hacer estos programas como tal, compartiendo la información, divulgándola como justamente lo hacen pues muchos divulgadores, pero pues en este caso biólogos haciendo cosas, Edgar, Andy, ahí en sus páginas, en las redes sociales de la página más bien, y compartiendo toda esta información, ¿no? ¿Qué tal, Karen? ¿Qué te pareció? ¿Comentarios finales? Estoy muy sorprendida realmente porque justamente hablando de especies invasoras, había escuchado del abandono de perritos, evidentemente que es un problema que todos podemos ver, creo, en cualquier estrato social. También en cuanto a los gatos, pero abandono de peces. O sea, ese nunca lo había escuchado y no me lo había imaginado siquiera. Entonces creo que me voy con muchos, 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 muchos nuevos conocimientos justamente con respecto a estos pececitos. Y muchas gracias, Edgar, por esta plática tan interesante que sí está como, wow, o sea, yo personalmente no soy como tan fan de los peces, pero es un mundo y es algo muy, 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 muy interesante de ver y de escuchar en este caso. Pues gracias a ustedes por invitarme, la verdad, a mí me gusta, yo me puedo seguir explayando y hablando mucho más, pero pues Sí. todo debe tener un límite. Y Para dejar así con las ganas a la para audiencia. dejar con las ganas y que la gente siga investigando un poquito más. Y es por eso que, bueno, a mí se me hace muy importante que la gente conozca sobre estos temas. Es como que mi razón de ser. A mí me gusta hablar mucho sobre peces y sobre especies invasoras, la verdad. ¿Y qué más que compartiendo este espacio? Bueno, es un honor haber participado con ustedes. Gracias a todos, gracias a ustedes por invitar. Gracias a la gente que llegue a escuchar este podcast. Y que también, pues, gracias y muchísimas más gracias a la gente
que pues se inspire un poquito mediante esta plática, esta pequeña plática, y es una forma súper, súper, súper importante de que la gente pueda apoyar un poco a los ecosistemas que tenemos actualmente, a los pocos ecosistemas sanos que nos quedan y que pues se evite que estos ecosistemas puedan llegar a deteriorarse por X o Y razón. Mira, qué bonita forma de terminar. Qué bonito. O sea, yo ya me inspiré demasiado. Y justamente esto puede abrir una puerta a futuras colaboraciones que esperemos en un futuro también acepte. Biólogos haciendo cosas para seguir hablando de estos temas. E incluso una parte 2 o incluso otro episodio con Edgar, pero hablando de la ictiología. Hay muchísimos temas ahí. Y en verdad, muchas gracias nuevamente. Y terminamos el episodio de hoy. Este fue el episodio número 26 de Ecos de la Ciencia. No olviden seguir a Biólogos Haciendo Cosas en todas sus redes sociales, que son... Biólogos haciendo cosas en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, cualquier lado nos encuentran. Ahí ustedes busquen Biólogos haciendo cosas en Google y creo que les va a dar algún resultado de nosotros. Recuerden el tlacuache. El Tlacuache. Y también a Biociencia, ¿sí o no, Karen? ¿En qué redes? Claro que sí, Biociencia Quiet también nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, claramente aquí en Spotify como Ecos de la Ciencia. ¿Y se me fue alguna? Creo que no. Ok, bueno, igual, googleen Biociencia Quiet y ahí vamos a aparecer, claro que sí. Claro que sí. Pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Adiós y muchas gracias a todos por